una cisterna de agua. Bienvenidos otra vez a este espacio que nos ofrece la Iglesia para poder acercarnos al texto bíblico y buscar palabra de Dios. Siempre decimos lo mismo, cada vez que nos acercamos al texto bíblico es el Espíritu de Dios el que nos lee desde el texto a nosotros, porque creemos que en este encuentro Dios con su Espíritu es el que habla a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, transforma nuestra vida, transforma nuestro modo de actuar, pero también nos guía para que tomemos decisiones, para que podamos asumir responsabilidades y acercarnos a esa vida abundante que Él nos ofrece. Así que los invito a que podamos acercarnos al libro del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 2, al inicio del libro, un pasaje que me parece que es interesantísimo y tiene mucho para aportarnos. El pasaje está en el capítulo 2, como bien les decía, y viene Dios a través del profeta con un lenguaje muy poético y lleno de elementos muy interesantes, diciendo, vamos a leer desde el versículo 9, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosas semejantes a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no contienen agua. El pasaje, como les decía, está cargado de un lenguaje simbólico y muy poético que realmente me encanta. Y habla de la indignación del Señor en relación a su pueblo, porque como dice, ¿no? Envía en este juicio que se propone, envía a buscar testigos o envía testigos a otros lugares diciéndoles, bueno, vayan a costas lejanas, acá, allá, y fíjense si ellos, estas otras culturas, han dejado sus dioses, que ni siquiera son dioses, para cambiarlos por otros. Y ustedes, ¿no? Qué locura, dice, pone al cielo como testigo. Es interesantísimo, vuelvo a decir, el lenguaje poético y refinado que utiliza. Pero al fin y al cabo termina yendo al meollo de la cuestión y diciendo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Para quienes no están familiarizados con esto, una fuente de agua viva es una excavación hasta encontrar una napa de agua desde donde brota continuamente agua y por eso se le dice agua viva. Inclusive podemos hablar de un manantial, algo de donde brota agua, pero creo que la comparación, y es fuerte el ejemplo, está dada en contraposición con una cisterna. La cisterna no es otra cosa que una excavación para juntar agua. Los que alguna vez tuvieron aljibe o pudieron acercarse a este elemento que se utilizaba mucho en la antigüedad, en la zona, en la colonia, ¿no? En el siglo pasado y en el anterior, un aljibe no es otra cosa que un lugar donde se junta el agua de la lluvia. Eso es una cisterna. Ahora, una cisterna rota es una cisterna que filtra el agua, que no termina de juntarla y contenerla hasta que se acaba siquiera. Entonces, el pasaje es genial porque la contraposición está dada entre la imagen que propone Dios de sí mismo, ¿no? Una fuente de agua viva, y por otro lado, no solamente una cisterna de donde no brota agua, sino una cisterna que está rota y que ni siquiera contiene el agua que le llega. Y creo yo que hay allí una serie de elementos que nos permiten una reflexión más que profunda. Porque
Hay una cuestión que podría verse allí como, no sé si obvia, pero sí esto de ver una elección clara, ¿sí?, entre Dios y otras, hoy se le diría otras espiritualidades, ¿no? De una perspectiva más plural, de respeto a otros modos, otras experiencias religiosas, lo cual por supuesto es adecuado, pero Dios reclama para sí a su pueblo, un pueblo que con el quien Dios hace un pacto, ¿no? Podríamos ir al Éxodo y decir, si ustedes hacen así, se comportan de esta manera, entonces van a ser mi especial tesoro. Si ustedes hacen esto, yo voy a hacer un pacto con ustedes y los voy a tratar de este modo. Y dice aquí, se fueron de mi presencia, eligieron otra cosa. Pero no solamente hay allí una cuestión de elecciones. Es interesante que no es que Dios dice, bueno, no solamente que me descartaron como fuente de agua viva y eligieron una cisterna rota. Dice que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí. Hay no solamente una elección, hay una intencionalidad, hay un proceso, hay una elección que lo lleva hacia otro lado. Uno podría hacer claramente una cita y llegar al pasaje en que Jesús habla con la mujer samaritana, ¿no? Y que le pide agua, ¿no? Jesús a la mujer, y empieza un diálogo en relación a esta cuestión de su interior brotarán ríos de agua viva, ¿no? De un manantial, ¿no?, de agua, que en lugares áridos es algo muy preciado, el agua. Pero no solamente el pasaje habla de poder, no, de no tener que ir a buscar continuamente agua, sino que brote de dentro de uno esa agua que no es H2O, sino que tiene que ver con la vida, ¿sí? Es una alegoría, un eufemismo para hablar de la vida que brota desde dentro de uno cuando nos encontramos con Dios. Pero aquí también me parece que es interesante poder acercarnos a otra mirada. Vuelvo a decir, no solamente hoy en día podríamos hablar de la elección de nuestra espiritualidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar buscando de Dios continuamente? ¿O vamos a aceptar elementos de otras espiritualidades para meter en nuestra vida, en nuestras prácticas, y vamos a terminar alejándonos de Dios? Hay un montón de opciones, quieren llamarlo, pero se podría decir cuántas veces hemos visto un santuario de Sana Muerte, Gauchito Gil. Hace mucho tiempo habían por todos lados santuarios o altares a la difunta Correa, y así podríamos encontrar otras espiritualidades que se van presentando como opciones, ¿sí?, como elementos que se proponen posibles de ser conjugados. Sin embargo, Dios espera de nosotros una exclusividad, que nosotros seamos realmente ese pueblo de Dios, porque Dios es celoso de nosotros. Ahora, ¿qué elementos introducimos nosotros en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, que nos alejan de Dios en una elección? A veces muy obvia, muy fuerte, ¿sí?, en que otras espiritualidades se vuelven una opción más atractiva, si quieren llamarlo así. Sin embargo, hay otros elementos que cotidianamente nos van alejando de Dios y van sacando palada a palada la excavación de esta otra cisterna rota que no contiene el agua, en vez de el Señor, que es fuente de agua viva. ¿Qué elementos podríamos tener en cuenta nosotros en nuestra cotidianeidad que nos van alejando de Dios? ¿Qué prácticas, qué actitudes nos alejan de esa cuestión profunda de encuentro con Dios? De una espiritualidad, sí, que tenga que ver directamente con el Señor,
y otra que tenga que ver con elecciones que nos alejan de Él, en nuestras elecciones, en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de relacionarnos con quienes nos rodean, en las elecciones que llevamos adelante cuando estamos solos. Hay un modo de estar cerca profundamente del Señor y hay otro modo de vivir dependiendo de cisternas rotas que no contienen el agua. Hay una elección de nuestra parte en cada paso, en cada actitud de acercarnos al Señor o de alejarnos de Él. Y ese es el meollo de la cuestión en este pasaje. El Señor le pide a su pueblo, ¿sí?, lo interpela por haberse alejado de Él. Pero ese alejamiento de Dios conlleva acciones, actitudes, modos de actuar, elecciones cotidianas. ¿Cuáles son para nosotros esas actitudes? ¿Cuáles son esos pasos que hemos dado para alejarnos de Dios? Porque no se cava una cisterna de un día para otro, ni se hace instantáneamente. Es un proceso en el cual nosotros vamos alejándonos de Dios. Pero el Señor nos espera con brazos abiertos. El Señor nos espera con amor para volver a iniciar esa relación profunda e íntima que Él nos propone. Así que te invito a que puedas pensar a cada paso, a cada elección, dónde estás parado y que vuelvas al Señor. Dios te bendiga.